MSN preparó este seminario en línea para compartir información crítica en cuanto a la ciclosporiasis y conocer que el parásito que causa esto es raro y difícil de detectar, requiere una capacidad especializada en los laboratorios y pocos centros de salud comunitaria han tenido experiencia con esta condición. Hemos contactado al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, que han detectado la mayor cantidad de casos durante estos tiempos y hemos tenido la oportunidad de tener a la doctora Natasha Bagdarsian y también a la doctora Ava Galvez a traer una perspectiva de salud comunitaria. Solo un recordatorio para hablar un poco más lento para la interpretación. Eh, la doctora Bagdasarian es la ejecutiva médica principal para el estado de Michigan. Está certificada en enfermedades contagiosas y también de la Sociedad de Estados Unidos. La doctora Bagdasarian completó sus estudios en la Universidad de Wayne State, una residencia de medicina interna y una especialización en enfermedades infecciosas en la Universidad de Michigan y obtuvo una maestría en salud pública de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Michigan, donde ahora es profesora adjunta en la Facultad de Salud Pública. También forma parte del gabinete de la gobernadora Gretchen Whitmer, preside el Consejo Asesor de Salud Pública de Michigan y el Grupo de Trabajo para la Prevención de Violencia con Armas de Fuego y el Grupo de Trabajo sobre Opioides. También tenemos con nosotros a la doctora Eva Galvez. Es médica certificada en medicina familiar y una líder en el ámbito de la atención en salud con más de 16 años de experiencia proporcionando atención primaria integral en centros de salud comunitarios federalmente calificados. A lo largo de su carrera se ha centrado en prestar cuidados de salud a inmigrantes, trabajadores agrícolas migrantes y otras comunidades que se enfrentan a barreras. Es la hija orgullosa de padres que fueron trabajadores agrícolas migrantes y aporta una comprensión personal de los factores sociales, económicos y culturales que influyen en los indicadores de la salud. Ha realizado presentaciones sobre estos indicadores o determinantes sociales de la salud. Ha representado los derechos agrícolas, de inmigrantes, de la salud ambiental y COVID-19. Es profesora afiliada de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon y comenzando el mes que viene será estará trabajando aquí. Y yo soy Renee Edwards, soy su moderadora de hoy, soy la directora de capacitación y asistencia técnica con Migrant Clinician Network y mi experiencia incluye haber trabajado en agencias de salud pública a nivel local, estatal y nacional en la prevención, el control y la vigilancia de enfermedades infecciosas, lo que implica cosas como el ciclosporiasis. Tenemos una encuesta para la audiencia. Podemos tomar un momento. ¿Habían escuchado esto? Now, Renee, I don't know if you can see Renee, my no sé si results puedes today. ver los We have resultados, pero tenemos 86 people aproximadamente that have answered 86 so far. personas que han contestado hasta ahora. Pues Okay, vamos a ver en dónde let's estamos look con for it. eso. And we're going to share the Ya results. terminamos y vamos a compartir los resultados. Eso es lo que yo pensé, que esto es una situación bastante novedosa. Okay. La próxima diapositiva. Pues nuestros objetivos de aprendizaje para el día de hoy es que puedan describir el brote actual y lo que lo distingue a la ciclosporiasis de otras enfermedades diarreicas, describir cómo los centros de salud pueden colaborar con los departamentos de salud estatal y locales, reconocer los riesgos y las barreras que pueden enfrentar migrantes y migrantes agrícolas temporales y del sector de servicios de alimentos durante este brote, ofrecer recomendaciones para comunicaciones en cuanto a medidas de prevención mientras la fuente de contaminación alimentaria no se haya confirmado. Próxima diapositiva. Bien, pues la ciclosporiasis no es como otras enfermedades
gastrointestinales. No es una bacteria ni un virus y no se elimina fácilmente con las prácticas estándares de higiene. E incluso hasta difícil pronunciar su nombre. Cyclospora cayetanensis es un protozoa, es decir, un tipo de parásito con un ciclo de vida especial que hace que sea difícil de detectar y eliminar en la cadena alimentaria. Las personas no se infectan con el protozoa vivo en sí, sino con su ocisto o estructura similar a un huevo que se libera en las heces de los humanos infectados. Luego, esto debe sobrevivir entre unos días y varias semanas en el ambiente, lo que puede contaminar los sistemas de agua, los campos y los equipos de procesamiento de alimentos. No se transmite directamente de persona a persona. Una vez que las personas ingieren algo contaminado con ciclospora, el ocisto se abre y libera el parásito en el sistema gastrointestinal de la persona. Pasan unos días a un par de semanas antes de que realmente se enfermen. Los seres humanos son el único huésped y reservorio de la ciclospora. No se transmite a través de mascotas, ganado ni fauna silvestre. Solo las personas infectadas pueden contaminar el agua, los alimentos o los equipos de procesamiento de alimentos. Nuevamente, tiene que pasar por todo este proceso de ser liberado al medio ambiente o el sistema de agua y luego permanecer en el medio ambiente por un tiempo antes de infectar a otras personas. No puedo simplemente prepararte una ensalada con mis manos sin lavar y contaminadas con heces e infectarte directamente. Eso puede pasar con bacterias o viruses, pero no ciclospora. Como se mencionó, pasan de 2 a 14 días, por lo general alrededor de una semana, después de comer alimentos contaminados o beber agua contaminada para que comiencen a aparecer los síntomas. Las personas suelen tener 6 o más episodios de diarrea acuosa al día que pueden ser muy urgentes o explosivos, como le gusta a los medios decir, pero solamente porque alguien no lo reporta como explosivo no significa que no es así. Otros sistemas incluyen anorexia o una falta de apetito, fatiga o cansancio, calambres abdominales, hinchazón, náuseas. Y como resultado, los pacientes pueden perder peso y deshidratarse. Algunos pueden presentar fiebre baja. La deshidratación es la preocupación médica principal, lo cual es especialmente preocupante en el caso de niños y personas mayores. Otro signo inusual y revelador de la ciclosporiasis es que los síntomas pueden desaparecer y luego reaparecer de forma intermitente durante semanas e incluso meses si no se trata. A menudo esto es lo que finalmente lleva a las personas a acudir al médico. La próxima diapositiva. Desafortunadamente tampoco es fácil realizar pruebas para detectarla. No todos los laboratorios pueden realizar estas pruebas y no forma parte del panel de estándar de huevos y parásitos. Los médicos deben solicitar específicamente que el laboratorio con el que trabaje incluya ciclosporia en su solicitud. Los paneles múltiples gastrointestinales basados en PCR son la prueba preferida. Una vez más, por favor, confirme que su laboratorio pueda realizar pruebas de ciclospora y que su orden específicamente incluya la ciclosporia en su solicitud. Otra opción es la microscopia utilizando un tinción ácido resistente y de nuevo especificando la ciclospora en la solicitud. Los pacientes deberán recolectar e integrar varias muestras porque la excreción de ocitos puede ser de bajo nivel e intermitente, por lo que es difícil de detectar. Entrega a los pacientes tubos de recolección y materiales para 3 muestras tomadas durante 3 días consecutivos. Asegúrese de que entiendan que no pueden recolectar todas las muestras en un solo día. No puede hacer las 3 muestras el mismo día. Y por eso proporcione las solicitudes distintas para las 3 muestras. Es posible que algunos departamentos de salud locales puedan ayudar con la preparación o brindar consejos sobre manejar los materiales. Si no están seguros, recomiendo que para el personal de centros comunitarios pueden llamar a los centros a ver si necesitan apoyo. Ellos son aliados y amigos. Bueno, casi hemos terminado y podemos llegar a los a lo próximo. Bueno, pues hay unas buenas noticias. La ciclosporiasis se puede tratar y los síntomas, una vez una persona reciba el tratamiento, tenemos por lo menos un medicamento que quisiéramos usar que se llama el TMP por las siglas en inglés. Queremos utilizar el de doble fuerza, el que en la primera línea se va a tomar
Una tableta 2 veces al día durante 7 días, pero pacientes inmunodeprimidos será una tableta 4 veces al día por 10 días y profilaxis secundaria por lo menos unas semanas, dependiendo de su salud y sus condiciones, van a tener que ver realmente lo que está pasando con esa persona. Hay una opción para pacientes con intolerancia a las sulfas de ciprofloxacina, así que asegúrense de estar utilizando uno de estos medicamentos u otras cosas que creen que funcionen con estas condiciones. Pues esto es un mapa más reciente que pude encontrar de una fuente confiable y podemos ver dónde los estados que han sido más afectados, de la misma manera que hemos visto que Michigan ha detectado la mayoría de los casos. Probablemente vamos a continuar viendo esto más tiempo hasta que se arregle. Y bueno, vamos a cerrar las diapositivas y empezar a hablar con nuestras invitadas. Pues voy a comenzar contigo, la doctora Bagdasarian. ¿Qué necesitan saber los doctores ahora mismo sobre este brote a nivel estatal Well, I think it's useful y a just to point nivel out nacional? the Bueno, yo sheer creo que es bueno volume of cases that we're mencionar getting. el So in a volumen typical year here de in casos que Michigan, hemos we see recibido. between 40 and 50 Típicamente cases recibimos of entre cyclosporiasis. 30, 40 And this casos year, y just in este the last año, 2 weeks, we solamente en received estas over últimas 2 semanas, 7,000 hemos visto cases. más de 7.000 So, casos. for folks Así out there que who are para las unsure how personas far this que is from normal, this no is sepan really cuán lejos an está esto unusual de lo situation that's normal, happening. esto de verdad So es una we situación muy continue to see those inusual. new cases come in. Just between Continuamos yesterday viendo and estos today, we've casos seen an nuevos additional solamente 500 entre ayer y cases. hoy. Hemos visto Now, 500 casos when we look at the adicionales. Michigan data, Cuando miramos and I los don't datos de have the Michigan, view y no for that data here today, tengo but I can tell you todo the el Michigan país, data. pero What we are puedo seeing is that there is a decirles very clear signal que around hay lettuce. una señal muy And clara there's been a lot alrededor of talk in the de media about places where people could have consumed this lettuce. la People have talked about lechuga. fast Se food habla mucho chains. de dónde las personas And the thing pudieron is haberla that consumido. we are seeing Y those la kinds of cosa signals, es que but we estamos viendo ese believe that tipo de this señal, contaminated pero material was creemos que likely estos materiales supplied to multiple contaminados muy different probablemente settings. So to fast food vienen de chains, muchos to lugares restaurants, distintos, and to grocery stores. restaurantes, And the product that we believe is highest tiendas risk is de any comida, sort y el of producto con bad mayor riesgo lettuce or pensamos bad que es salad cualquier greens. tipo de Because lechuga what mala, happens is porque lo que when there is sucede es contamination que with cuando hay cyclospora, contaminación it con la usually happens at the ciclospora, level of the usualmente soil, the sucede en los water that's been campos used on that field, con or at the level el where the agua que se ha lettuce has been utilizado washed and o cuando se processed. ha lavado o And what can procesado esa happen is lechuga. that Y lo que puede washing pasar and es que processing esa of that limpieza, can ese actually procesamiento amplify the puede contamination. amplificar So la even if there are just a contaminación. few heads of Así que lettuce hasta that have si been son contaminated, pocos once pedazos they de all lechuga go into the contaminados, same una vez todos vats van to be al washed mismo together, or lugar once para different lavarse pools of juntos, lettuce are una combined vez when they go muchas into the same lechugas machines, distintas there can están en be el a mismo lot of lugar, cross puede, contamination, and that can amplify what la happens. contaminación se cruza y eso So amplifica lo que ha pasado. likely there was Así que es muy contamination probable at que hay a much more contaminación extreme level than y a anything un nivel here más in the state of alto de lo que se Michigan, está viendo en el and that estado de Michigan. contaminated material Y may have eso, went to ese material different contaminado sources, muy to different probablemente types of fue a distintos venues, and that's why we're lugares de seeing ahí, y por this eso kind of estamos pattern viendo across the este board. patrón But one thing I en will todos tell you lugares. is that it is possible that Pero there's more than algo que one les thing puedo going decir es on. que hay It's possible algo that this is más, not que algo only más de lettuce, una that this cosa is está something pasando, es else que as no well, solamente es la lechuga, que hay because algo about más, porque 12 to 3 13% de of the 12 a people we've 13% interviewed de here las in personas que Michigan, hemos and visto we've aquí en conducted Michigan 3,000 y interviews, hicimos about entrevistas, 12% of muchas them tell us entrevistas, that they have not 12% been nos to a dicen fast que food ellos no restaurant han ido and a have un not restaurante de consumed comida lettuce rápida in those y no han 2 weeks comido before coming in. lechuga en We esas also dos, en are las dos hearing from semanas other anteriores. states that they're seeing Tampoco different kinds of hemos oído patterns. And que en otros so estados que ven we really diferentes are patrones. Entonces saying that realmente if estamos you are diciendo someone with a que weakened immune si system, tienes un sistema if you're someone who's inmune pregnant, débil o elderly, embarazado if you just want to be o extra mayor, cautious, adulto mayor, hay right que now tener is a mucho good time to be cuidado. extra Este es un cautious momento around de ser fresh mucho produce cuidado in con general. los And with verduras frescas en cyclospora, general. because it is so Y difficult to ciclospora porque es wash tan difícil and de it's so lavar resistant y to es tan those typical resistente washes, a las lavados. rewashing the bad lettuce Nosotros is not volver a enough. lavar So the las safest way to lechugas no es consume lettuce, for suficiente. La example, manera is to más buy a whole segura head es rather than de the pre-bagged consumirla, lettuce, es, and to remove es the outer layers comprarla before you una wash it and entera prepare it. y And antes for y other quitarle produce, if you are la concerned, the cubierta safest way to antes de consume other lavarla. Y things la mejor is manera if de you los can otros peel productos, it, si las pueden if you can pelar, cook it,
Si la Perfect. pueden Those are the best ways to cocinar, avoid cocinarlas. Esas son las sickle mejores maneras sporiasis. So just a little bit of a summary de, of what we're de seeing here prevenir la in Michigan. ciclosporasis. Great. Thank you Esas son so algunas de las much. cosas que Dr. hemos visto Galvez, when should a en clinician Michigan. suspect Doctora cyclospora Galvez, and what are some common ¿qué es, pitfalls in laboratory testing? We qué talked a es little lo bit que about deben that in the intro, but sospechar just thinking about folks who los proveedores de aren't used salud to thinking y about things también like los this? problemas que tienen en las pruebas? I think it's an excellent Esa es una question excelente because, pregunta porque we learn a lot about porque food hemos borne aprendido illnesses in mucho med school, sobre the E. los, coli, the sobre salmonella, todo the los problemas campylobacter, and que I se would have to, transmiten con los it's alimentos, important E. to point coli y out that otros, pero this es is not importante a señalar que parasite esto that no es un often parásito comes to que mind when we're thinking about normalmente foodborne uno illnesses. piensa We're eso cuando talking los not alimentos que on vienen the busy por la clinician's comida radar. y So no está en el radar we need de to los keep that proveedores de on our salud. differential and have a patient come into our Tenemos que clinic. tenerlo eso en Patient cuenta. having Tuvimos un one paciente que diarrhea, vino, que who's tenía una been diarrea, experiencing que estaba nausea, vomiting, sufriendo náuseas, bloating, vómitos decreased hunger. y Those también are some of menos the disminución symptoms del that we really want hambre. to be looking out em, for. Now, y things ese es uno important to point out de that los in a busy síntomas que primary hay que care practice, mirar, we might be dealing with porque tal vez chronic porque medical nosotros tal issues, and vez then estamos patient viendo might otros bring this up as an problemas crónicos de afterthought. salud So en nuestra we really need práctica to be able to y be surgen quick about estos thinking about síntomas. Hay que pensar this diagnosis and rápidamente then the tricky part y is para actually el testing diagnóstico. Y lo because más we difícil automatically think realmente es about sending las out a stool pruebas, porque sample nosotros siempre decimos in a busy mandar clinic, and una we have to prueba remember that our coprológica, pero hay que standard sentar que nuestro stool test estándar that we have in the de la clinic prueba coprológica will not estándar que test tenemos for en la clínica no va cyclospora, a like you mentioned probar por earlier. We ciclospora, como really se have to be mencionó very antes. explicit Hay que ser muy and ask explícito for that y test. pedir And esa again, it can prueba. be Y hard if it's not nuevamente on your puede ser radar, or if you're difícil in a si no busy está en su clinic, you want to radar, si está stop, en una step out, clínica, ask the hay que lab to salir, call the health venir y departments. There's llamar a couple steps al in doing laboratorio, al something. You can departamento just de snip salud. Hay out unos pasos into their adicionales y getting eso puede ser una tested. barrera para lograr las pruebas de laboratorio. Yeah, so I think that's Entonces, probably what I would say is yo the eso es big lo que thing is diría. Lo links más to importante being under, es diagnosed que and no se not frequently diagnostica tested. lo So keeping suficiente that y on no the se hacen radar. las pruebas suficientes. Yeah, Entonces and I hay will que say, mantener eso my own en experience radar. from living out of the Sí, lo country and que yo coming home and diría having que sick haber kids, many vivido fuera clinicians del are in the país y habit of volver giving aquí, stool samples. So que that es que itself is something muchos that people don't often proveedores de salud regularly no do. In están this case, it's acostumbrados necessary to a confirm what's pedir really las going pruebas on. coprológicas, exámenes And it's hard coprológicas, y for eso hay que patients to do, and tenerlo. sometimes they're Sí, not able a to veces do a es stool sample in the difícil clinic, and then para they los have to pacientes. come Ellos no back, lo pueden and hacer there's many no pueden waiting tomarlo en room, la and then a clínica, lot of tienen que patients have a hard time regresar coming back y into a the veces, clinic. y So there's just sabemos que los many pacientes a veces tienen dificultades barriers de to volver the a la testing, clínica. Entonces, hay and then muchas confirming barreras the para hacer las diagnosis. pruebas de laboratorio y confirmar el Thank you. diagnóstico. All right, Dr. Gracias. B, how Muy might bien, health doctora departments B. support community health ¿Cómo puede centers mi with laboratory departamento de testing, salud understanding what needs apoyar to a los happen? departamentos con las pruebas de laboratorio o lo que Testing se has been necesita hacer? such a Sabes, tricky sí, situation during ha this sido outbreak, at bien least here in Michigan. complicado So lo de las cases, pruebas de a couple laboratorio of things aquí that en we have been Michigan. hearing Lo que just hemos for escuchado your awareness para on que this tengan call en cuenta en esta is we've llamada been hearing es que that hemos there are health escuchado que systems in hay our state that are sistemas de running out salud of de nuestro reagents estado because they are que testing no so tienen many samples agentes porque están for cyclospora. haciendo And tantas we also are pruebas de hearing that laboratorio por there ciclospora. Y are también hemos individuals estado who have escuchando que symptoms, who hay have signs and individuos que symptoms tienen of síntomas cyclosporiasis, de who are ciclospораsis declining testing because it's so expensive. que no So one quieren of hacerse the la prueba porque multiplex es tests that tan typically costosa. will Entonces, una de detect las pruebas que cyclospora normalmente sí is la an va ionifier, and a that costs about detectar es la de $427. BioFire y And so eso for some y folks, esa just that eh, copay em, alone is very $227. expensive. And Entonces, so we para have issued algunos here eso in es Michigan muy costoso. some Entonces, guidance aquí around empiric en therapy with Michigan Bactrim, tenemos because we también know that that cost can be una prohibitive. hemos I tenido eso en wish cuenta porque that el there costo were puede ser ways that we prohibitivo. could Yo me gustaría still que hubiera maneras that we could en que offer todavía testing here at the pudiéramos state. ofrecer Unfortunately, my state las is one pruebas where aquí en our el Bureau of estado. Labs, they don't offer that multiplex test. Desafortunadamente, They just have a mi estado no specific tiene el estado cyclospora test. And so multiplex. Eh, it's not the best for entonces, no es meeting lo up with those mejor clinical needs. But one of para the things satisfacer las necesidades at médicas least del my state paciente. lab is Pero doing una de las is cosas we que are están doing haciendo en some el laboratorio de mi molecular and estado genetic es hacer testing of un these estado cyclospora molecular y samples. genético de las So if muestras you de are in a state that ciclosporas. is Entonces, si experiencing a estás en high un volume estado of que tiene cases, un you alto can volumen talk de to your casos, uno puede local or hablar
con su departamento local o estatal y ver si ellos están haciendo pruebas moleculares. Y eso nos ayuda
a ligar unos de estos casos y saber que hacen parte del mismo clúster. Ese es un organismo diferente para hacer la prueba molecular. Hay unas limitaciones, pero por lo menos es un paso en nuestra investigación del brote. Si están trabajando en una clínica y alguien viene, incluso si no pueden obtener el multiplex porque es prohibitivo desde el punto de vista del costo, pueden mandar esas muestras a su laboratorio, por lo menos para la prueba molecular. Gracias, gracias por compartirlo. Sí, y como una persona que ha tratado de llegar a los pacientes durante los brotes, en la investigación de brotes, si investiga a su paciente o si piensa que ese es el caso, háganles saber que el Estado los va a contactar, que está bien y que están simplemente tratando de mirar las fuentes para evitar casos, especialmente para los trabajadores agrícolas que no tiene, que el Estado no está interesado en su estatus migratorio, sino saber quién está comiendo qué para parar con el brote. Entonces, si uno diagnostica, por favor, cuéntale qué va a pasar. Entonces, hablando de eso, podemos hacer la encuesta número 2. Entonces, ¿tienen ustedes una copia de la lista de enfermedades de notificación obligatoria de su estado? Ciclosporis es probablemente una de esas, de una lista larga de lo que debemos reportar si lo encontramos o si lo diagnosticamos. All right. We have reached over 50%, Ya tenemos más del 50%, pero creo que otras personas lo siguen haciendo. Entonces, el recordatorio de que hablen un poco más despacio porque tenemos intérpretes. Tenemos 57%. Voy a cerrar la encuesta. Sí, me alegra de ver tantos y para los que no lo tienen, ustedes los pueden encontrar fácilmente en el sitio web de su Departamento de Salud Estatal. Doctora Galvez, ¿qué consideraciones únicas deberían los proveedores de salud tener en cuenta cuando están cuidando con los trabajadores agrícolas migratorios o también de la industria alimenticia en un brote como este? Lo primero que me viene a la mente es el miedo para presentarse para las pruebas, especialmente en el ambiente político que estamos viviendo. He visto muchos pacientes, miembros de la comunidad, que tienen mucho miedo de venir para cualquier tipo de pruebas de servicios de salud, especialmente cuando hay una preocupación de que la prueba pueden resultar en que una persona de salud pública vengan a su casa. Hay mucha vulnerabilidad, la gente tiene mucho miedo de que los hagan pruebas porque ser positivas pueden ser que su familia sea investigada, puede también haber represalias contra los familiares. Eso hay que tener en cuenta, que tal vez hay miedo para dar un paso adelante. Lo segundo es que lo que hablamos en MSN todo el tiempo, incluso fuera de este ambiente, ha habido muchas dificultades para que los trabajadores agrícolas o migratorios accedan a los servicios de salud, porque simplemente tomar un tiempo libre para ir ir al médico, porque porque en esta época precisamente se puede reflejado en una reducción del salario. Muchas personas no saben dónde ir, sobre todo si uno está también moviéndose de un sitio a otro, no saben dónde hay una clínica y también si no tiene seguro médico, también existe la preocupación de los trabajadores agrícolas y migratorios, cuánto puede costar, y ya se mencionó lo costosas que son las pruebas. Esas son unas barreras importantes que puedo ver, y también es importante entender que tal vez no está en el radar de todas las personas cuando hablamos de lo difícil que ha sido para que los proveedores de salud que están en el terreno y que ven los pacientes. Entonces, para los
para los getting this pacientes. information Tal vez through ellos no están recibiendo la información usual a través communication channels. de los Um, canales de comunicación they may not even be regulares. aware Tal that vez this is ellos no están happening, and conscientes de que esto many está locations sucediendo. end up having Muchos symptoms that de they can't ellos explain, tienen and so then síntomas they're que no trying to pueden do home explicar, entonces remedies, and tratan de so hacer they're dealing remedios with these prolonged symptoms for caseros a long time. So entonces lidian con esos big síntomas por barriers are just not simply being por aware, it's just periodos lack of largos. information and Y language that también is porque también puede appropriate ser que la or falta de información en el the lenguaje, en el information is not idioma culturally necesario, o tailored to our porque la communities. información no And then again, está it's just harder personalizada testing culturalmente. than Y también el miedo de las barriers to pruebas y las accessing barreras a trusted acceder healthcare. a los servicios de salud All right, confiables. Dr. B, Gracias. what should Doctora clinicians B, ¿qué know about deberían saber potential food handler los restrictions, proveedores return de to salud work sobre las requirements, and how restricciones de this las may personas que vary, manejan los the alimentos? laws could vary state by state? Porque esas In restricciones pueden general, variar de estado because para as you estado. mentioned early En on, general, por lo que usted cyclospora is mencionó, not something that is ciclospora typically no es transmitted algo que from se person transmite to típicamente person. de persona a In persona. general, and at En least here in Michigan, there is general, no por lo menos en specific Michigan, no guidance hay about return unos to work lineamientos específicos around sobre cuándo cyclosporiasis. se debe But regresar in al general, trabajo we are relacionado con advising clinicians is that ciclosporiasis. if you're Lo que les working in sort decimos of a es que high si están risk area, trabajando like en un food área de alto handling or riesgo, preparation, manejando, the safest thing preparando is la to comida, lo advise más folks seguro to es return to work avisar a when las their personas symptoms have resolved, when their que diarrhea has vuelvan resolved, and cuando when they have se completed their pasaron course los of that care. síntomas, cuando ya no tiene So that diarrea y is cuando sort of terminó el general tratamiento. Esa safe es, guidance, but your esas, state or your local esas son los jurisdiction may lineamientos have de seguridad. Tal other vez pueden guidance or other tener thoughts. So I would otros check with them first. a nivel local, entonces yo Great. los All right, revisaría can we con have ellos poll number antes. 3? Entonces podemos tener la encuesta número Okay, let 3. me know. La And estamos also, lanzando. just for Y entonces también do you want me to ask question ¿quiere and que answers or yo wait until the end for y'all? haga preguntas o habrá para preguntas o hasta el final? Speakers, do you prefer to have some questions in the middle or would you want to get ¿Prefieren them at the end? preguntas ahora o las quieren al final? I love questions Me anytime. encantarían preguntas en cualquier momento. We'll wait for this poll. This was a big question on this poll, sorry, and with it in both languages. Sí, It's a esta fue very una long pregunta set of grande questions. y con ambos idiomas pues son varias preguntas. All right. We'll wait for a couple more. We got Bien, 37%. pues vamos a esperar un poco While más, that's vamos por un going then, 37%. somebody asked regarding Pero entonces alguien uninsured and preguntó may not be able en to cuanto a afford the personas que no testing, tienen seguro, que tal vez but no have pueden the costear symptoms. las Would you pruebas, pero tengan estos recommend an síntomas, empiric treatment ¿recomendarían un tratamiento contradictions? empírico? Y si no, Contrain- contradicciones, Yes. Does that sí, make sense? que no tiene contradicciones, ¿eso tiene sentido? Yeah, I can take part of that Sí, yo question. puedo Please feel contestar free parte de esa to hop pregunta, por in, favor, Dr. siéntase en la Magdasarian, libertad, if you would like doctora to. So Magdasarian, si quieres. I think what I would first try to Yo creo que encourage is, lo primero que yo especially for exhortaría, those of you who are especialmente working in para aquellas communities, personas que están where trabajando en we like to comunidades, call, we muchas are personas en estas in Canada, we call it llamadas qualified tal community health vez centers or community health están ya, workers. I think son it's important for us trabajadores to de try centros to de really salud establish comunitaria trust with community y creo que es members. muy And so I think it's importante important establecer to una try to confianza con encourage miembros de la comunidad. patients and community members Por to eso come pienso que es forward for importante testing. exhortarles a And I think que that vengan y simply by participen en hacerse de las speaking pruebas, some of this language realizárselas. and telling them this Y is solo con standard hablar el and lenguaje de una persona y really decirle, cares about esto es una you clínica and que quiere willing to cuidarte see y anybody que and está work with dispuesta you on a trabajar paying for the contigo visit and going over para hacer lo medications. que se tenga que hacer para FQHCs are pagar experts los at really meeting medicamentos. patients where they're Somos at, having expertos en sliding scales, FQHCs, eh, and if needed, trabajando con lo que se covering pueda the con los cost of pacientes, certain con lo que los medications pacientes because we puedan. have A veces 340B cubriendo el pharmacies. And costo so de my ciertos first gastos porque tenemos um, farmacias um, 340B. piece of advice would be is Así que mi if primer you're out in the consejo community, sería please encourage people to find a que si trusted están en la comunidad, por community health favor, center exhórtenle a las clinic personas a que busquen provider una so that they can clínica, un get tested, because I think proveedor, it is para important que for se le puedan people hacer pruebas, to porque sí pienso know que es what they have, importante and then it really que helps las in personas terms of sepan lo que tienen our being y able eso to ayuda really get mucho en to the términos bottom of de poder where these llegar al sources of new fondo infections. de las But to your fuentes de second las question, if infecciones. somebody Pero en cuanto a la if segunda coming into a pregunta, clinic is really prohibitive
si venir a la clínica es muy prohibitivo por la transportación, porque no hay nada cercano, pues yo creo que sería apropiado el tratamiento en ese caso empírico, pero es importante consultar con proveedores y el paciente necesitaría una historia clínica buena para realmente asegurar que no existan alergias. Hay que recordar que cualquier medicina, especialmente antibióticos, hay que saber la historia, saber cuáles son las alergias, las funciones renales. Hay veces que se dan antibióticos sin saber que las personas tienen problemas médicos que realmente pueden darles problemas. Así que hay que tener mucho And we'll cuidado end con the poll esto. now so we don't Gracias. get too Y voy quick a answer. terminarlo ahora. Quería We llegar almost por lo got there. menos a 50%, pero casi llegamos. There are the results. Vamos a ver los All resultados. right, so it looks like between Sí, health pues department staff who parece maybe aren't que normally entre el involved in infectious personal del disease, Departamento de Salud que and normalmente no then están clinics, involucrados community health con esto centers y also centros de generally salud have not comunitaria participated in this. And creo que generalmente no han under participado en an este tipo de unusual trabajo. situation like this, you could Es be una called into situación it inusual en donde se puede unexpectedly. llamar So this is where I will inesperadamente reiterate the importance of a building trabajar those con esto, así que por eso relationships quiero with your recalcar local la health importancia department or de state health tener department, depending on relaciones con how los your state is departamentos set up, locales, and the dependiendo other de way cómo around, trabaje right, su for estado, local and state health departments y to también reach para los out and start departamentos building locales y estatales relationships with de community health alcanzar centers, in y particular conectar those con that centros de are salud comunitaria, en in particular aquellos further que out in rural areas están en where it áreas is más really hard rurales, for people en to donde es find another difícil place para las for health personas services. encontrar otro lugar en All right. donde recibir So this servicios. question is for both of you, and Bien, I'll pues start esta with pregunta Dr. es para Bagdasarian. ambas y What comienzo con la prevention pregunta messages, and you con la kind of got at doctora this, but maybe Bagdasarian. you want to dig ¿Qué, in, qué what mensajes de prevention messages should prevención clinicians share when the source of the outbreak deben isn't transmitir los fully proveedores de servicios de identified and salud may cuando be a aún no variety se ha of identificado el things at this origen de time? un brote y tal vez I can tell you the son advice una we're giving variedad to de people cosas here lo in que Michigan. puede, And again, this que puede ser advice might la vary a causa? little bit based on Bueno, where in pues the esto country you live va a ser and distinto what dependiendo de donde uno vive en el RMDC, which país your y de public qué health patrones se department están viendo has y said to qué ha do. dicho su But here in Departamento de Salud Michigan, Pública. we're Pero aquí en seeing a very Michigan strong signal around estamos lettuce. And viendo so una we are telling señal people muy to fuerte alrededor de lo focus que es on la lettuce when lechuga. it comes Así que le hemos to dicho a las their personas que se prevention enfoquen en measures. la So the lechuga cuando se safest way trata de prevención. to Así que la manera consume más lettuce right segura de now is to consumir la avoid lechuga ahora bagged mismo es lettuce or those evitar pre-made salad kits and las instead to buy lechugas whole heads of lettuce or prefabricadas salad y green mejor lettuce entonces and to comprarlas chemically remove those completas y outer layers físicamente that contain remover or las be capas contaminated exteriores before que a veces washing pueden or estar serving contaminadas that antes de lavar. lettuce. Y But entonces for other types of para produce, which again, we otros haven't o completely otras eliminated other verduras types o of produce, comidas, the safest no hemos way to eliminado eat other otras. produce La is manera más peel segura it de and cook it comerlo if you es can. And cocinar, pelarlo particularly, y we've been cocinarlo getting si advice pueden. around Y en particular hemos recibido produce consejos that has sobre been taken verduras place in the que past, and those have se ha been lettuce, conectado berries, a cilantro, brotes en el basil, pasado y eso es onions, and snow cilantro, peas. basil, So we know that they have cebollas, had, and green onions as well. snow We know that peas there have been y outbreaks around those cebolla things in the verde past, and también. so we're Sabemos que advising han tenido people to brotes en el just pasado y take por eso le precautions aconsejamos a las personas a que as much tengan as they can, precaución including y que sean lo más when they're precavidos going out to posible, eat. incluyendo cuando salen a We know comer. that the Sabemos que producers that los provide productores these que vegetables proveen to los different vegetales places, a they're distintos supplying lugares restaurants están and fast supliendo food chains and grocery restaurantes, stores. And so lugares de if comida you're going out to rápida. eat, it's a O good sea, si idea están right now, saliendo if a you're staying comer, in a es healthy una buena system, idea other ahora mismo si places, su to estado está ask viendo muchos them how casos, they are handling their preguntarles a lettuce, for ellos cómo example. están trabajando con su lechuga, por ejemplo. And Dr. Galvez, is there anything, thinking Sí, about doctora Cava, y really, pensando in sobre, particular, the en communities that you have particular, worked most closely with and las community health comunidades con las cuales workers, has is trabajado, there miembros messages that you think would be que best for trabajan them or how en they centros might de salud explain things comunitaria? to ¿Hay folks and algo thinking que about health funcione literacy mejor and en all that? cuanto a cómo explicarle esto a las personas, pensando So the sobre community health la, workers are just a vital el partner conocimiento médico que in pueden tener las really personas? Pues esto es una containing parte this muy outbreak vital de contener because este there's brote trust, right? porque Community hay health workers confianza. share Miembros those de experiences la with the comunidad community. And as I comparten mentioned earlier, experiencias vividas con la oftentimes comunidad y como our mencioné immigrant anteriormente, and muchas vulnerable veces communities are nuestros really inmigrantes isolated y and nuestras oftentimes are not comunidades getting the information están as muy quickly as aisladas other y people muchas veces la are. And, información the
no la reciben tan rápido y como sería localmente, así que piensen, creo que lo mejor que pueden hacer los trabajadores de salud es salir a las comunidades y construir relaciones que muchas veces ya tienen porque son miembros comunitarios y hablar del brote, tener conversaciones. Creo que me impresiona siempre cuánto que la comunidad ya tiene precaución, ya tiene estándares de, por ejemplo, tal vez tiene una campaña de lavarse las manos o alguna campaña de conocimiento público. Y también es importante tener la información, el lenguaje que hablan nuestros miembros, que sea culturalmente sensible, porque esto es algo muy específico, ¿no? Y creo que esto es un momento en el cual estamos hablando de, yo soy fanática de nuestras tradiciones culturales y prácticas. Y le digo a la gente, sí, este es el tiempo que tal vez vamos a enviar las ensaladas que vienen en bolsas, pero vamos a pensar de nuestros ancestros. Ellos antes tenían un jardín y muy probablemente si ustedes tienen un jardín no va a tener cicloespora. Así que vamos a pensar de apoyar eh, la agricultura local y para muchos pacientes que tienen jardines en sus hogares, porque es una conexión a raíces. Vamos a comernos esas frutas y vegetales, esos deben estar bien. Así que un recordatorio que hay otras maneras de consumir frutas y vegetales que no necesariamente hay que ir a una tienda, no hay que comprarlo en una bolsa. Y finalmente, si tengo aquí pacientes diabéticos o jóvenes que dicen, ah, pues eso significa que no tengo que comer vegetales. Y yo digo, bueno, hasta si no comes vegetales o decides que el riesgo de comer vegetales o frutas es demasiado, recordemos que esto es un tiempo donde podemos comer otras cosas que tienen un valor nutricional similar, como granos, lentejas, calabacitas que les gusta comer en la casa. Así que básicamente buscando maneras alternas de asegurar que todavía estén comiendo bien y pensando de cuáles son las prácticas que teníamos en nuestros países cuando no habían eh, tiendas o supermercados, teníamos que buscar frutas y vegetales por nuestra propia cuenta. Y creo que es un momento de hacer eso y demostrar nuestras fortalezas For como that. All comunidad. right, I see we have a Gracias por eso. question in the Veo Q&A. que hay una Elizabeth, do you pregunta en want la parte to de let us know QIA. what are we getting asked? Elizabeth, si nos Yeah, quieres we dejar have saber qué es what lo if que a nos están person preguntando. exhibits all Sí, these pues signs tenemos and aquí, symptoms but ¿qué pasa does si una not seek persona tiene estos treatment due síntomas, to all the pero no está numerous buscando reasons you have tratamiento already discussed? debido a todas las razones anteriormente descritas? I can sure. Yo puedo, sí, adelante. For most people Pues para la mayoría de las with a personas healthy immune system, con un sistema inmune cyclospora or saludable, la cyclosporiasis will ciclospora o la eventually run its ciclosporiasis course, but it va a can morirse take sin hacer weeks. nada, pero It puede can take tomar many weeks for it semanas, to run puede its tomar course, and muchas so semanas we much o prefer that varias. folks get Y por treated eso with that preferimos que las drug personas because it can reciban un shorten the tratamiento duration of porque symptoms puede significantly. reducir la And duración de síntomas we here significativamente. in Michigan, with our Y aquí en 7,000 patients, Michigan, have con seen nuestros 7.000 close to pacientes, 150 patients hemos get visto casi hospitalized 150 for things like pacientes que han sido dehydration. So it hospitalizados is por cosas something that, como while it's deshidratación. not typically Así que life algo que threatening, mientras it no can típicamente lead to complications, especially es un for riesgo folks para la who are vida, sí dealing puede with tener heat complicaciones, waves and who especialmente are para outside in personas que this están type of summer weather. en olas de So, calor o I con would un encourage verano, folks when they un can clima de verano to, caluroso. Así que yo le if exhortaría a las testing is personas cost cuando prohibitive puedan or if que there si are other hacer issues around pruebas es testing muy that make it costoso difficult, o hay I would algunos otros encourage problemas con hacer at pruebas least que hagan que sea empiric difícil, treatment if you are in a state that is exhortaría por lo experiencing menos very high un rates of tratamiento empírico si está en un cyclosporiasis estado donde and hay if muchos clinically casos it seems de like it could be ciclosporiasis y cyclosporiasis cuando because you could see clínicamente somewhat parece que va a ser weeks of those ciclosporiasis porque symptoms. a una persona le puede tomar semanas eh, salir de sus Thank síntomas. you. There's Muchas another gracias. question. Hay otra pregunta I will direct it to Doctora que se la Galvez. dirijo a la Are doctora there any potential Galvez. occupational risks
¿Hay algún riesgo ocupacional para trabajadores agrícolas que están trabajando en primera línea con esto, con la comida? Y otra pregunta de seguimiento, aunque no sabemos la fuente precisa, ¿hay algún consejo, alguna precaución que se debe tomar en el lugar de trabajo? Excelente pregunta. Yo creo que esta persona me está leyendo la mente. Una de las cosas que me preocupan con cosas como esta es que sabemos que cualquier tipo de enfermedad infecciosa se puede regar más fácil con personas que viven en lugares más pequeños, personas que viajan juntas, personas que viven juntas. Y como saben, muchos de nuestros trabajadores agrícolas viajan juntos. Yo estoy en Oregon ahora mismo y ayer yo estaba en un evento de trabajadores agrícolas donde un grupo de pacientes vinieron de México y viajaron juntos y viven en una casa. Hay 25 personas viviendo en una casa. También tenemos familias que viajaron juntas y hasta si no están viajando juntas o viviendo juntas, muchas veces están trabajando, están utilizando para muchas personas que tal vez no conozcan cómo trabaja. Muchas veces hay una estación para lavarse las manos que está muy lejos de donde uno trabaja, así que se convierte como un problema siempre recordar lavarse las manos. Es algo que a veces tomamos por sentado porque trabajamos en áreas donde el baño está muy cerca, pero trabajadores agrícolas hablamos mucho de lavar las manos, pero puede ser que tal vez no pudiste hacer algo porque no había agua o no pudiste caminar hasta donde estabas, así que nuestros trabajadores agrícolas definitivamente tienen un mayor riesgo de contraer una de estas enfermedades infecciosas. Y ahí donde yo creo que entonces entra el componente educativo y de entender las precauciones estándares donde, por ejemplo, lavar las manos. Lavar las manos frecuentemente es algo que va a ser importante. En términos de un riesgo para ellos, creo que la pregunta es si hay más riesgos para ellos y no creo que, me puede corregir si estoy mal, pero esto no viene necesariamente de trabajar con con lo que están cosechando, aunque supongo que si están cosechando y no se lavaron las manos antes de almorzar, pues entonces sí puede causar un problema, pero esto conecta con vivir de manera tan cercana y sí, tengo otra cosa que decir sobre eso y no lo estoy pensando ahora mismo, pero diría que esos son los riesgos mayores y recordar que cuando sí se enferman, es importante entender que muchos de ellos tienen condiciones de salud crónicas ya preexistentes y hay que tener eso en mente. No podemos asumir que no están inmunocomprometidos. Cuando sí lo saben, tengo dos pacientes de ayer que tienen a unos C de 11 y no sabían que eran personas diabéticas. Estas son personas que nos están diciendo que son saludables, así que siempre recordar tener eso en mente. Solamente porque las personas sienten bien y dicen que son saludables, ese no es el caso necesariamente, así que hay que tomar precauciones adicionales y siempre tener un cuidado extra para nuestros pacientes agrícolas inmigrantes. I just want to take a step back Quería tomar to the un earlier part of the paso conversation atrás too, and hacia lo que thinking dijimos about antes this in the y areas that are being pensar the en las most áreas affected que right han sido más now, afectadas and en that la there may actualidad be y que tal large, vez large, large, hay large companies that are muchas processing compañías muy tons grandes que están of lettuce and other procesando fruits and vegetables, and when toneladas something gets in that system, de how did it get in the vegetales system? It's not like a y están single en el person sistema. just happened to No es contaminate que something. It no could es be que the whole una water persona lo system contaminó, with, es que el whether it's a agua está septic system that's contaminada leaking con into a water un source, or sistema some other way séptico that it's que getting tiene contaminated fugas o and it alguna gets put manera out in the field, in the que whole se field. contamina en And el so campo. Y thinking about just entonces don't be pensar thinking that you en just need to que no avoid one piensen que particular tienen restaurant, that que these things can evitar go solo un wide and far restaurante, sino when que there's a eso puede humongous ser vendor and producer of certain bastante products like amplio these. And that's sort of what we're cuando hay seeing, un right? So proveedor tan there's so many things grande. that are happening Eso
es lo que estamos viendo. Hay muchas cosas que están pasando hay un contexto tan grande. Hay también demoras, ha habido cambios en los sistemas de cómo se procesaban esto en el pasado y que están atrasados por la falta de personal. Hay tantas cosas que están contribuyendo a este problema y haciéndolo tan grande como es y que no sea posible pararlo. Entonces, esos es un comentario que quería agregar. ¿Algo más quiere decir, doctora B, antes de que avancemos? Nope, I think you No, summarized them creo que absolutely clearly. usted acaba de resumir los obstáculos muy bien. Bueno, ¿qué es una cosa que ustedes quieren que los centros clínicos recuerden sobre la ciclospora? Si hay algo clave que quieran decir. Okay, I can go first. Bueno, I yo will puedo just ir say the primero. one Yo thing to diría, remind una folks is cosa that para this recordarle a is la not gente something that is es picked que up esto on es algo typical que stool blood parasite testing. no se parasite, puede so detectar solamente con folks una may be more prueba inclined to order the coprológica parasite, eh, and those are que not the best tests for eh, detecting this. So y that's just que tal one vez las little personas van reminder. a mandar una prueba coprológica normal y no es la mejor prueba And para mine is detectarlo. similar. It's Para el mío es clinicians igual. keep it Es on the que los differential proveedores de diagnosis when you have salud a patient coming in tengan en with cuenta diarrhea. las And it diferentes doesn't have to be just the doctor, maneras right? de It can diagnóstico be para cuando llegan we los have an entire pacientes con staff diarrea. that No helps medical solamente el assistants, médico, tenemos un nurses. personal como las asistentes médicos, las Community health enfermeras, workers. los If a patient mentions trabajadores, diarrhea, even if it's los comunitarios coming de in salud. conversation Si with hay with diarrea, other incluso si medical es en issues, conversación con be sure otros that problemas you médicos, nudge the asegúrense de clinician that they're seeing, because que again, you all also ustedes play an important role. Sometimes clinicians lo miran con they get cuidado busy, porque they're tienen un focused papel muy on importante. maybe chronic health Tal conditions vez or tienen unas somebody's enfermedades a crónicas failing o kidney tal vez function or liver alguien que disease, tiene un and they problema also have de renal they could also have an infectious o disease también like una enfermedad cyclosporiasis, and you as a team member can really también help make sure infecciosa. that Y entonces that el patient equipo puede asegurarse que ese gets the paciente appropriate testing. recibe las pruebas adecuadas. Okay, well, I don't see any more Muy questions bien, floating no around. veo I más do want to remind preguntas. our Quiero participants that recordarles a los Migrant Clinicians participantes Network que manages a system MCN called Health Network, maneja un and that sistema que is se for llama Red people de who are Salud y moving ahí while es they're las in personas care, que any kind of care. If they need que se ongoing mudan care, cuando we están en can get them tratamiento. Si set up at necesitan a tratamiento new continuo, clinic where they're moving to. We can los podemos securely establecer move all of their con medical otro records to the centro new de salud, location. We can transferir support sus with appointments historia and al things so that they médico, can get ponerle settled into los care in their new citas community. para que I puedan dropped a recibir link for our website to sign people up. There's sus no cost for the atención de patient, salud no en el cost for the clinician. And then that way en you can su also nuevo lugar de close out your patients so residencia. that they're not lost No to hay follow up costo as well, para and know el that paciente ni they're para la continuing clínica whatever kind of care it para is que they puedan might seguir need. recibiendo el cuidado que And so if we want necesiten. to bring up Y our puse slides lo again so we can puse share the last closeout if en anyone los has notas. any. Okay. All right, Muy doctoras, bien. thank you so much for coming on today. Really Doctoras, muchas appreciate your gracias por expertise. acompañarnos. And Apreciamos good mucho luck. su Hopefully this is conocimiento y almost mucha over for you in suerte. Espero Michigan. que ya está terminando para usted Thank en you. Michigan. Gracias.